Aunque hay algunos que lo vuelven a ver, pero sí lo han visto en vivo, los 31 lección con la de hoy. Así que damos gloria a Dios por eso. Es una bendición. Y los que lo han logrado, yo sé que todos quisieran lograrlo, pero también hay que entender que algunos pues tienen dificultades de trabajo y otras situaciones. Pero es una bendición que lo puedan lograr. Es una bendición que puedan hacer el tiempo para decir, me voy a sentar a escuchar la palabra del Señor. Eso es una bendición. Y damos gloria a Dios. Y hoy tenemos un tema, híjole, difícil de enseñar. Y digo difícil de enseñar, voy a tratar de ser lo más benevolente posible. Y muchas cosas que pensaba decir en mi enseñanza hasta las borré y las eliminé. Porque es un tema muy importante y bien al día. Hoy vamos a estar orando por la familia, por las familias de padres solteros. Las familias de padres solteros. Y con solamente escuchar el tema, usted sabe que es un poquito complicado a la luz de la Escritura enseñar sobre cómo orar por las familias de padres solteros. Y quiero comenzar aclarando el hecho de que cuando mencionamos la palabra padres, está correctamente bien dicho. O sea, estamos haciendo referencia a papá y a mamá, los padres. Y no piensen que esta aclaratoria es algo tonto, porque no lo es. Está correctamente bien dicho y redactado, pero estamos viviendo en una sociedad que en estos últimos años, hasta incluso les molesta la palabra los padres. Ellos quieren que uno sea específico, que uno diga en vez de decir las familias de padres solteros, decir las familias de padres y madres solteros, cuando la realidad es que cuando uno se refiere a los dos, la manera correcta de decirlo son los padres. Cuando la Biblia habla del hombre, hace referencia también a la mujer. Pero en una sociedad que está empeñada en distorsionar el orden de Dios y lo que Dios ha establecido, con estas nuevas ideas que se llaman ideología de género, y más allá de hablar de la ideología de género, todo comenzó, según ellos, denunciando el maltrato, los abusos y los asesinatos contra la mujer, pero ahora lo quieren llevar el abuso de género o el maltrato a los géneros, porque ya ellos no lo quieren ver de esa manera. Ya ellos no quieren ver solamente papá, mamá o hombre, mujer. Ahora quieren que se incluya cualquier mezcla que se le haya ocurrido a una mente retorcida presentar en la sociedad. Ya empecé duro, Dios mío, me voy a aguantar, pero es que las cosas hay que aclararlas. Familias de padres solteros, y cuando hablo de padres hablo también de las madres, y eso está correctamente dicho, aunque un montón de gente, aun cuando saben que está correcto, en su mente retorcida nos quieran sembrar el hecho de que uno tiene que ser específico para que nadie se sienta ofendido o excluido. Y para muestra un botón, hace poco en el Congreso de los Estados Unidos, en el nuevo Congreso de los Estados Unidos, uno de los congresistas hizo una oración, y cuando concluyó su oración, la oración uno la termina diciendo amén. Amén significa literalmente que así sea. Eso es lo que significa amén. Pero el muy poco inteligente y con mente retorcida y queriendo sembrar esta idea nueva, dijo amén, amen, a woman.
Ustedes lo vieron en las noticias. Él terminó la oración diciendo amen y a woman. Como si la palabra amen hiciera referencia solamente a los varones. Es que no tiene que ver una cosa con la otra. Amén significa así sea. Y está en la Biblia. Eso es lo que significa amén. Así sea. Es una palabra. Es una palabra que significa así sea y que es bíblica. Es bíblica y además es una palabra que tiene su propio significado. Pero como dice amen, pues le puso a woman. Es provocando y sembrando en la sociedad esa idea de división, esa idea de ideología de género, sembrando ese veneno y eso en los corazones de la sociedad. Y a eso lo estamos enfrentando. Y para hablar de familias de padres solteros, yo quería aclarar ese puntito. Así que yo me refiero a padres y a madres. Si me acompañan a Mateo 5:7, dice la Biblia: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y pensando en ese verso bíblico y en el tema que he presentado, la realidad que es un tema difícil y un tema difícil para la iglesia de hoy. Es un tema que la iglesia tiene dificultad para tratarlo, abordarlo, enseñarlo, comunicarlo en la familia de padres solteros. Déjenme hacer un poquito de historia. Los padres solteros siempre han existido. Pero hace unos 30, 40 años atrás, todavía reciente, una madre o un padre soltero, o sea, los padres solteros eran etiquetados de alguna manera. Siglos más atrás era prácticamente un motivo de vergüenza. Porque la composición familiar bíblica y diseñada por Dios es mamá, papá, los nenes. Mamá, papá, los niños. Esa es la composición. Tiene que haber una figura masculina, tiene que haber una figura femenina y los que Dios le permita procrear a la familia. Y en caso de que haya una nueva unión por consecuencia de viudez, o que alguien haya tenido un divorcio, pues por alguna situación de maltrato, algo que sea justificable, pues vuelven y se casan. Pero lo que en términos generales lo que vemos como composición familiar es mamá, papá, un hombre, una mujer y los muchachos. Y cuando alguien era una madre o un padre soltero, era etiquetado de alguna manera. Era etiquetado de una manera y hasta vergonzoso. Y todavía en pleno siglo XXI y en el año 2021 todavía hay un número enorme de personas que somos conservadores, bien conservadores, que seguimos pensando que la composición familiar debe ser mamá, papá y quienes Dios les dé. Así no sean tus hijos directamente, pero que esa es la composición familiar. Y todavía hay mucha gente que son conservadores y mantienen esa idea. Pero eso se ha perdido. La realidad es que eso se ha perdido. Hasta hace 30, 40 años todavía era un cuco. Todavía eran etiquetados. Pero ya no tanto. Sí les dije que hay un grupo que nos mantenemos en esas ideas conservadoras y gloria a Dios. Pero ya no es tanto como hace unos años atrás. Ya eso es algo común y corriente. Tan es así, que usted es padre soltero o madre soltera por elección. Y no porque no tenga una opción. Por elección. Hoy en día, si usted quiere ser una madre o un padre soltero, usted tiene la elección de hacer eso. Porque usted simplemente va
a un centro médico donde le practiquen eso y usted puede conseguir ser un padre o una madre soltera. En el caso de un padre, alquilando un vientre. En el caso de una madre, por inseminación artificial. O sea, si usted quiere ser un padre o una madre soltera, usted tiene la opción. Usted la tiene hoy en día. Y hoy en día eso se ve muy normal, lamentablemente. Y digo lamentablemente, porque ser un padre soltero por elección, a mi entender, bíblicamente hablando, eso es un error grave. Si usted es un padre soltero porque no tiene opción, y cuando digo no tiene opción, que fue consecuencia de que usted enviudó, fue como consecuencia de que la familia fue separada por fuerza mayor, por alguna situación particular, eso es otra cosa. Eso se llama, usted no tuvo opción, usted está criando chamaco, pues porque hubo una situación que lo puso en esa situación. Eso es otra cosa. Lo que yo estoy hablando es que hoy en día se ha perdido tanto, y se ha distorsionado tanto y tanto el concepto de la familia como el Señor la diseñó, que hoy en día la gente puede decidir ser padres o madres solteros por opción. Pueden ir y decir, yo voy a tener mi hijo, voy a tener mis hijos, y no voy a estar con nadie y los voy a criar solo. Y eso es una opción que usted tiene, y ya hoy en día se ve como algo normal. Cuando antes uno era etiquetado, cuando antes podía ser motivo de vergüenza, hoy en día no es así. Hoy en día ya se ha ido aceptando eso en la sociedad como un nuevo modelo de familia, porque ahora hay nuevos modelos de familia. Nuevos modelos de familia. Y para seguir con el tema, eso fue una de las cosas que ahí me dio, siguiendo el tema de ayer, que me dio mucho trabajo entender aquí donde estoy actualmente en Houston. Porque cuando yo vengo de la Florida, hace unos 11 años atrás, que eso todavía podemos mencionar que es reciente, pues como yo vengo de una familia bien extremadamente tradicional, cuando llego aquí a Houston, pues aquí me encuentro con nuevas composiciones de familia. Ya me estaban dando candela allá en la Florida las ideas, o sea, chocando con esa situación, con las diferentes familias en la iglesia, porque ya eso yo lo veía en Puerto Rico, ya lo veía en la Florida. Lo veía en Puerto Rico, en la Florida lo veía mucho más, y cuando llegué a Houston ni hablar, ni les cuento, terrible. Entonces, todas estas nuevas composiciones de familia, con eso yo empecé a enfrentarme. Entonces una persona que viene de un mundo bien conservador, de una familia bien tradicional, y enfrentarse con esto, pues los primeros años le es difícil entender qué está pasando en la sociedad. Pero ya eso es harina de otro costal, ya eso yo lo superé y ya puedo entender las razones, los motivos. Pero lo que sí no puedo entender es esta idea de usted ser un padre o una madre soltera por opción. Por elección. Si usted es una madre o un padre soltero porque no tuvo opción, pues porque las circunstancias lo pusieron en esa situación, eso es otra cosa. No es eso lo que estamos juzgando, ni estamos diciendo no. Estoy diciendo que aquellos que lo hicieron por elección deberían verlo meditado mejor, porque se están saliendo del molde, del diseño establecido por Dios, y eso le va a traer consecuencias a los muchachos, porque hay muchos muchachos que están creciendo con un modelo de familia no establecido por el Señor, muy distinto a lo que el Señor ha establecido. Y por supuesto, cada experiencia es distinta, pero los que están criando muchachos porque no tuvieron opción, siempre le van a estar sembrando en sus mentes y en sus corazones: tú tienes una mamá, si es el caso, o tú tienes el papá, si es el caso. Y le van a decir siempre la verdad y las cosas bien dichas, con cariño, con amor y en el orden correcto, y no le van a sembrar al niño ninguna adversidad ni ningún odio contra ninguno de sus padres, porque ellos tuvieron una situación particular que los puso en esa situación, que eso es muy distinto. De lo que estoy hablando es de la gente que están eligiendo esos modelos de familia que no son pues establecidos por el Señor. ¿Ve?
Ahora, la enseñanza de hoy va dirigida precisamente a los padres solteros, a aquellos padres solteros que son padres solteros porque la vida y circunstancias de la vida los puso en esa situación. ¿Ve? Eso es distinto y hacia ello va dirigida la enseñanza de hoy. ¿Cómo nosotros vamos a orar y a ministrarle a estas familias? A estas familias de padres solteros que están ahí, no porque quisieron estar ahí. La vida, una jugareta de la vida los puso en esa situación. Y es un tema difícil para la iglesia y nosotros los pastores hoy en día. Es muy difícil. Y es tan difícil ese tema que se nos hace complicado tocar y abordar ese tema de la familia de padre soltero. Hay un artículo de una nota cristiana, Christianity Today, una revista cristiana, y en ese artículo de Christianity Today, un artículo en esa revista, un artículo del 2018, que dice que más de 16 millones que había por lo menos en el 2018, 16 millones de padres solteros en los Estados Unidos. Y cerca de la mitad, el 40% de los nacimientos en Estados Unidos eran de mujeres solteras. Vuelvo a repetirlo. Dice esta revista Christianity Today en un artículo del 2018, hace unos añitos atrás nada más. Para esa fecha, 16 millones de padres solteros hay en los Estados Unidos y cerca de la mitad, el 40% de los nacimientos en Estados Unidos son de mujeres solteras. A eso nos estamos enfrentando. Eso fue en el 2018. Ahora en el 2021 esas cifras han incrementado rápidamente. ¿Sabe? Año tras año esas cifras van aumentando. Cada día usted se encuentra más y más y más con padres o madres solteras. Y es difícil ministrarles a estos grupos. El escritor de esta reflexión dice que él trabaja con ministerios de mujeres y de niños en la iglesia donde se congrega y se ha dado cuenta que no conoce ninguna familia de padres solteras asistiendo a la iglesia donde ella se congrega. Por lo menos es la experiencia de la persona que escribe esta reflexión de los 40 días de oración. Y digo que esa es su experiencia porque yo he visto radicalmente lo opuesto. Tan es así que cuando yo llego aquí a Houston tenía muchas madres solteras en la iglesia. Así de fácil. Y en la mayoría de las iglesias, y eso es la realidad y la gente lo pueden confirmar en los chats, en los templos hay más mujeres que varones, que posiblemente están casadas y tienen familia, pero lo que vemos normalmente dentro de la casa del Señor son más mujeres que varones, y muchas solas, y me atrevo a decir más, muchas técnicamente solas porque tienen un marido o lo viceversa, pero como un monigote, solamente de adorno, porque ni pa' pool ni pa' banca, ¿sabes? No hacen nada por la familia. Y ese es el cuadro que estamos viendo hoy en día. No es la experiencia de esta escritora, que ella dice que comenzó a trabajar con jóvenes y niños, con ministerios de mujeres y niños en su iglesia, y había notado que trabajando con estos niños y estas mujeres, se dio cuenta en esos ministerios que como familia per se no había visto muchos padres solteros asistiendo a la iglesia. Y el porqué de eso, según ella, los padres solteros tienden a estar en un ingreso más bajo en las congregaciones, pues porque la iglesia no provee alguna manera de cómo asistir a esta familia
para que vayan a la iglesia. Yo he visto lo contrario. Yo he visto muchas madres, especialmente madres solteras en las iglesias, muchísimas, a través de los años. Y en términos generales he visto muchas más mujeres en las iglesias que varones. Ese desbalance es bien marcado. Recuerdo yo cuando yo me criaba en la iglesia donde yo me crié, se recuerdan que había lo que se llamaban las sociedades, todavía existen, pero había las sociedades, que si la sociedad de damas, que si la sociedad de caballeros, que si la sociedad de jóvenes y de niños y demás. Y usted veía que cuando las damas pasaban al frente a cantar el himno tema de las damas, que se acostumbraba a eso, usted veía que el culto de damas era enorme, y cuando las damas pasaban a cantar el himno al frente, regular que cantaban llenísimo de muchas mujeres. Cuando era el culto de caballero era la mitad o menos, y eso era así, eran la mitad o menos. Pero en parejas que hubiesen muchas familias en parejas sirviendo al Señor en una misma iglesia, eso no se veía. No se veía y no se está viendo. Esa es la realidad. No se está viendo. Y máxime, que en aquellos tiempos, y todavía sorprendentemente aquí en Houston pasa, porque lo he visto, todavía existen iglesias donde se sientan las mujeres en un lado y los varones en otro lado. Las mujeres todas en un lado y los varones todos en un lado. Y como normalmente los niños se sientan con las mamás, no con los papás, pues tú ves el desbalance. Tú ves un ala de la iglesia lleno, pues porque están todas las mujeres y los chamacos. Y en la donde están los varones, pues bastante vacío. Como si tuviesen COVID y están en distanciamiento social permanente. Porque siempre hay más mujeres que varones. Esa es una realidad. Si no tienen que estar de acuerdo conmigo, pero esa es la realidad. Usted puede confirmarlo en el chat. Eso es lo que se ve. Y eso es lo que yo he visto a través de los años. Y para muestra un botón, tengo 44 años sirviendo al Señor, activo en el ministerio, viendo lo que estoy diciendo constantemente. Y por eso es que en los últimos años se ha estado enfatizando mucho en todas las iglesias, en los ministerios de familia, y se han ido erradicando las sociedades. ¿Por qué? Porque están buscando la composición familiar, porque la sociedad ha ido destruyendo la composición familiar. Entonces están haciendo eso. Hay una iglesia en el Valle, el nombre no es importante, pero es una iglesia muy buena, que por causa del COVID, ellos han tenido que los domingos, como la iglesia tiene bastante gente, pues para poder cumplir con el poder ministrar a la congregación entera, ellos optaron por la idea de que un domingo el culto dominical va a estar a cargo de los jóvenes, y ese día va a ser un culto dominical normal, pero solamente van a estar congregados en el templo los jóvenes, y los padres lo ven por internet, se conectan con internet. El otro domingo son las damas, y usted ve que el templo solamente hay damas nada más, y el otro domingo los caballeros, y le dicen el culto de los hombres, el culto de las mujeres y el culto de los jóvenes. Y ellos han optado por eso, por consecuencias de la pandemia, para poder ministrarle y darle una oportunidad a todo el mundo estar un domingo en la casa del Señor, porque si fuesen a ir todos juntos, pues no cupiesen, porque la situación en este caso los ha puesto en esa situación, no a propósito. Pero yo, que soy bien observador, pues sí puedo notar la diferencia del culto cuando son las mujeres y cuando son los varones. Siempre hay más mujeres en todas las iglesias. Es más, voy a decir algo que no pensaba decir, por ahí les va el golpe. Son tantas y tantas las mujeres en las iglesias, y es tan fuerte la campaña feminista en el mundo, que se ha metido dentro de las iglesias, y eso ha llegado al punto que esa es la razón por el cual usted ha visto de repente un crecimiento vertiginoso de mujeres pastoras, que eso no era común antes. No hay de otra. Así es la situación.
Y las iglesias que todavía mantienen las tradiciones más conservadoras han tenido que ceder a algunas de sus tradiciones e incorporar a mujeres en el púlpito porque no cuentan con varones. No cuentan con varones. Tan sencillo como eso. O los pocos que tienen no son personas consagradas. Yo estoy diciendo verdades duras, pero es la realidad. ¿Quién tiene la culpa de eso? La sociedad mundana que ha roto el diseño organizado por Dios, establecido por Dios en su palabra, de cómo debe ser una familia. Así de fácil. Y por ver distorsionado ese diseño que Dios ha establecido, aquí están las consecuencias. Ahora tenemos un grupo más al cual ministrarle y atender de manera en específica. Ya no simplemente el ministerio de los niños, el ministerio de los jóvenes, el ministerio de los adolescentes, el ministerio de las damas, el ministerio de los hombres o los varones de la iglesia. Ahora hay que atender el grupo de padres solteros, de madres solteras. Y según sigan surgiendo nuevos diseños familiares, tienen que las iglesias seguir ampliando los ministerios para poder alcanzar esas familias que están en una situación particular, para poder ministrarles a ellos y poder atender sus necesidades. Ya no basta con hacer una conferencia o cena dirigida exclusivamente a los matrimonios. Bueno, un año, yo recuerdo, Ángel King fue el recurso invitado en un mes de febrero, hace unos bastantes años atrás, creo que fue en el 2011. Lo he hecho ya 3 veces. Pero en ese año yo le dije al invitado a ministrar, que era Ángel King y su señora esposa, que dan conferencias matrimoniales, y ellos vinieron a mi iglesia a ministrar en una conferencia. Y yo le dije, no, la conferencia tú la vas a orientar hacia la familia en general. No puedes dar una conferencia dirigida a los matrimonios nada más, porque matrimonios lo que tengo son 2 o 3. La iglesia está llena de madres solteras en ese entonces. Son muy pocos los matrimonios que hay, y de los pocos que hay, algunos trabajan que no van a poder estar. Así que haz mejor una conferencia dirigida hacia la familia, porque si vas a dirigir la conferencia solamente a los matrimonios, pues como que predicar la palabra que caiga en pedregales. Y tuvo que ser así. Y ese fenómeno lo estamos enfrentando todos los pastores en todas las iglesias. Y los que vayan a hacer conferencias este año no se van a poder hacer por lo de la pandemia. Pero cuando usted va a hacer conferencias dirigidas a los matrimonios, pues tiene que hacer una exclusivamente para ellos, pero pensando, ¿y qué voy a hacer con aquellos que en un momento dado estuvieron casados pero ahora mismo están solteros? Que a ellos no les aplica. Porque ese es el fenómeno que nos estamos enfrentando. ¿Quién tiene la culpa de eso? La sociedad. Con sus nuevos diseños de familia. Y peor aún, como le dije hace un ratito, porque ahora usted puede elegir ser un padre soltero sin necesidad de tener un matrimonio per se. Por si acaso algún día te unes con alguien y no funciona y no resulta, pues le das una pata al que sea y te quedas con el chamaco que es tuyo. Y no estamos pensando en el crecimiento y en la salud espiritual, mental y emocional de ese chamaco que está creciendo. ¡Wow! Les dije que era un tema difícil de enseñar, ¿verdad? Hay un ministerio que se llama el Ministerio de Vida de la Madre Soltera. Life of Single Mom Ministry. Y ese ministerio, el Ministerio de Vida de la Madre Soltera, nota
que 2/3 de madres solteras tampoco asisten a las iglesias. O sea que hay unos % de padres solteros y de madres solteras que no asisten a las iglesias. Y muchos posiblemente porque la iglesia no provee ministración para ellos, o simplemente porque ellas no tienen el apoyo, dependiendo cuántos chamacos tengan, para poder ir a adorar al Señor. Y dice este ministerio que es como si tuviésemos o tuviéramos un grupo de personas no alcanzado dentro de nuestra comunidad con nosotros, ya que sea intencionalmente o no, esos grupos de padres y madres solteras los pasamos por alto. Wow, ¿te ven? ¿Cómo siguen saliendo grupos que necesitan ser alcanzados, grupos nuevos que necesitan administración en particular? Porque si son madres o padres solteros, por alguna razón fue. Y esas madres y esos padres solteros siguen arrastrando todavía la herida de la razón por la cual se quedaron solos. Y todavía tienen que batallar con el criar solo personas y a su misma vez sostenerlos. Y necesitan administración. Por eso es que este tema lo pusieron bajo la semana de grupos marginados. Porque las madres y los padres solteros, de alguna manera, posiblemente se sientan marginados. Y hay que orar por ellos y hay que atenderlos también. Y hay que ministrarles también. Y eso se hace cada día más pesada la obra en el ministerio dentro de ese contexto. Porque hay que ministrarle a inmigrantes, a personas que se sienten rechazadas. Hay que ministrarle a padres y a madres solteras y a otros grupos más que durante la semana vamos a conocer. Duro. No es tan fácil como se ve hoy en día en los ministerios. Son mucha gente la que en sus corazones cargan heridas y emocionalmente se sienten afectados por la situación que están viviendo. Y algunos todavía se sienten, como yo había mencionado hace un rato atrás, marcados, etiquetados, porque los miran de reojo, porque este o esta se habrán quedado solos o solas. Y hay que estar bien fuerte, espiritualmente, hablando, para uno mantenerse firme buscando al Señor, sin sentirse marginado, señalado o juzgado, no de palabra, pero posiblemente con acciones y con mirada, por un pueblo que juzga sin saber razones. Dawn Vanderwerf es una joven madre que en el 2012 comenzó un ministerio que se llama Misiones de Padre Soltero. Y ese ministerio surgió como consecuencia de esa mujer quedarse sola en la vida con sus hijos, porque a su esposo, sin entrar en detalle, lo metieron preso. Que quiero aprovechar eso que estoy mencionando para decirle que así es que surgen muchos ministerios y muchas organizaciones de ayuda. Surgen como consecuencia de que el fundador de esa organización o de ese ministerio vivió una mala experiencia, y como no quieren que ellos vivan, las demás personas vivan lo que ellos vivieron, ellos hacen organizaciones y levantan ministerios para poder ministrarle a aquellos que están viviendo lo que esa persona ya superó. Y Dawn Vanderwerf es una madre soltera porque su esposo está preso. Entonces, como consecuencia de eso es que ella establece y levanta este ministerio de misiones Padre Soltero. Ella es una conferencista, una escritora de libros, y se dedica a apoyarle, a ministrarle a
a las familias de padres solteros. Ahí la pueden seguir en el Facebook, ahí yo vi el perfil de ella. Y ella escribe y dice en uno de sus escritos: las madres solteras y los niños sin padre son como las viudas y los huérfanos de esta generación. Mira la comparación de que ella hace. Las madres y los niños sin padres son como las viudas y los huérfanos de esta generación. Hay muchos que son huérfanos, no por elección naturalmente, porque la vida los puso en esa situación. Pero es hermoso y honroso ver a personas que fueron huérfanos por alguna circunstancia, no necesariamente porque sus progenitores hayan muerto, sino porque tal vez no lo quisieron o por alguna razón, y los crió otra persona. Y como quiera se sienten huérfanos porque donde lo criaron no lo trataron como alguien del núcleo familiar de alguna manera. Y por eso aun cuando la está viviendo en un techo no se sienten bienvenidos, se siguen sintiendo huérfanos. Pero es honroso y es hermoso cuando alguien que vivió una experiencia así no se ha dejado marcar por la vida y hoy en día levanta una familia con honor. Y esas personas que vivieron experiencias similares se pueden convertir en los mejores padres que usted se puede imaginar que existan. ¿Por qué? Porque vivieron una experiencia. Ellos pueden hablar no porque escucharon, no porque leyeron, sino porque vivieron la experiencia. Yo enseño y hablo de lo que veo en noticias, de lo que leo en libros, de lo que estudié en la universidad, por el montón de estudios que tengo, pero yo no he vivido experiencias similares. Yo no sé lo que es ser huérfano. Y mucho menos yo sé lo que es ser un padre, una madre soltero, un padre soltero. O ser el papá, un hermano mayor que cría a los muchachos menores. Yo no he vivido ninguna de esas experiencias en la vida. No las he vivido. Pero como pastor y como maestro de escuela he podido ver de cerca lo que yo estoy hablando y estoy enseñando. Y sé que es difícil. Porque si estando yo en una familia normal, tradicional, viví momentos difíciles como todo ser humano vive, imagínese el que no esté en una familia normal, tradicional, más difíciles. Pero qué lindo es cuando dejamos que el amor de Dios llene nuestros corazones y no nos dejamos marcar por esas situaciones. Y esta mujer, Dawn Vanderwerf, una escritora, una conferencista que no dejó que su corazón se llenara de rencor ni de odio, sino que él dijo: espérate, desgraciadamente mi esposo está preso y me ha tocado levantar sola a mis hijos y ha sido duro. Pero ella, más allá de sentirse como una víctima y sentarse a llorar y sentarse a maldecir la vida, no. Se levantó en el nombre del Señor y fundó un ministerio para padres solteros. Y ahí atiende padres y madres solteros y los bendice. Con oración, con enseñanza, con cuidados y muchas cosas más. Porque usted puede decidir llenarse de rencor y vivir una vida amarga. O usted puede decidir permitirle al Espíritu Santo que lo llene de su gracia y de su amor y levantarse en el nombre de Jesús. Y usted con ejemplo devolverle la gloria al Señor y a la sociedad de tener una familia modelo. Y aquellos que no han vivido su experiencia, usted le puede sepa darle el consejo y le sepa levantarle el ánimo y decirle: no,
Tú puedes levantar a esos muchachos, tú puedes echarlos para adelante en el nombre del Señor. Y aquí estamos nosotros para apoyarte, darte la palabra de consejo, orar por ti, ayudarte a seguir hacia adelante. Usted tiene la opción. O se sienta a hacer berrinche en una esquina, o le entra a la vida. Leímos un verso bíblico en el Evangelio de Mateo capítulo 5 y leímos específicamente el verso 7. Pero ese capítulo 5 del libro de Mateo habla, pues, donde podemos leer el famoso Sermón del Monte de Jesús. Ese sermón que es famoso por esa tremenda y poderosa palabra que se llama bienaventurados. ¿Usted sabe lo que significa la palabra bienaventurado? Bienaventurado significa dichoso. Te lo voy a repetir para que se te mete en los sesos. Bienaventurado significa dichoso. Dichoso. No importa lo que hayamos vivido en la vida, aun cuando la vida posiblemente nos ha tratado mal, si hoy en día tenemos una circunstancia distinta por escuchar la voz del Señor a través de su palabra y escuchar el consejo, y estamos levantando una familia y vivimos bajo las condiciones de una familia, bajo el diseño que Dios estableció, usted es una persona bienaventurada, una persona dichosa. Tal vez fuiste maltratado en la vida. Tal vez tu marido te golpeaba. Tal vez tu mujer te abandonó y se fue y te dejó con el paquete. Yo no sé cuál haya sido tu circunstancia. Algo yo sí sé. Que Dios ve. Y Dios es un Dios que restaura. Y si hoy en día tú tienes una familia, es porque Dios, en su misericordia, ha restaurado y te ha dado una oportunidad de vida y de tener una familia como Dios ha diseñado. ¿Y qué te hace ser a ti eso? Una persona dichosa, bienaventurada. Bienaventurada. Entonces, en el Sermón del Monte, Jesús nos da una clara imagen de cómo nosotros los creyentes, los que creemos en el Señor Jesucristo y amamos al Señor, deberíamos mostrarnos. El Señor nos muestra como creyentes, o como deberíamos mostrarnos como creyentes misericordiosos primero. Mira cómo lo primero empieza, misericordioso. Bienaventurados los misericordiosos. ¿Qué significa misericordioso? Yo se lo he explicado como un montón de veces. Misericordioso significa que tú estás dispuesto a. Si nosotros somos salvos, es porque nuestro Padre Celestial estuvo dispuesto a entregar a su propio Hijo a que muriese por nosotros. El Padre estuvo dispuesto a entregar su Hijo, y su Hijo estuvo dispuesto a morir por nosotros. Disposición. Y la misericordia es un acto de disposición. Entonces Jesús dice en el Sermón del Monte: feliz y dichoso, o sea, bienaventurado los que están dispuestos a entregar, a dar, a ser de bendición. Y dice: los misericordiosos, los mansos y los pobres de espíritu. No dice los que tienen pobreza espiritual, eso es otra cosa. Dice los pobres de espíritu. Las personas pobres de espíritu son las personas que viven sometidos a la voluntad de Dios, que es el Espíritu Santo quien gobierna su vida. Yo menguo, Él crece en mí.
mientras más humilde yo soy en la presencia de Dios y más pobre de espíritu yo soy delante del Señor, más Dios nos va a levantar y nos va a bendecir. Y entonces dice, bienaventurados los misericordiosos, los mansos, los pobres de espíritu. Personas preocupadas por la rectitud y la justicia. Y las personas que lloran con los que lloran. ¿Qué significa lloran con los que lloran? Les voy a explicar rapidito. Porque la gente piensa que lloran con los que lloran, específicamente significa que si aquel está a lágrima viva, ya voy yo a sentarme en el lago a hacerle corilla. No. Llorar con los que lloran implican que yo me voy a identificar con aquellos que están pasando por un momento difícil. Yo me voy a identificar con ellos en apoyo, en oración, en consejo, en levantarlo, y más aún si yo viví una experiencia similar o le estoy viviendo. Los que lloran con los que lloran, los que llorando lloran con los que están llorando. Eres feliz, eres bienaventurado, eres dichoso. Hay un libro que se llama La conspiración divina. Ese libro lo escribió un filósofo que se llama Dallas Willard. Dallas Willard ya murió, él murió en el 2013. Él era un filósofo y un escritor específicamente de temas dirigidos a la formación espiritual del cristiano. Y este escritor, que la mayoría de sus escritos eran dirigidos a la formación del carácter cristiano, del carácter espiritual del cristiano, escribe y dice: Jesús estaba en el Sermón del Monte, Jesús estaba demostrando el evangelio de su reino, sanando personas. Porque el evangelio se demuestra con práctica, con acción. Y Jesús en ese Sermón del Monte está demostrando el evangelio de su propio reino. ¿Cómo? Sanando a las personas. Y como consecuencia de eso, grandes multitudes le seguían. No le seguían exclusivamente por la sanidad física, sino por la sanidad del alma. Porque Jesús constantemente predicaba y enseñaba, y sus enseñanzas le sanaban el alma al que escuchaba. De la misma manera que las enseñanzas de los 40 días, yo estoy seguro que a mucha gente está sanando y los está haciendo reflexionar y pensar. Porque el evangelio se demuestra predicando sanidad. Él dice que Jesús demuestra el evangelio del reino actuando con el gobierno de Dios desde los cielos, satisfaciendo las necesidades desesperadas de la gente a su alrededor. A mí me gustó mucho esa parte de esa escritura, de ese libro, porque él dice que Jesús demuestra el gobierno de Dios satisfaciendo. ¿Por qué eso es importante? Porque los gobiernos fueron constituidos precisamente para eso. Los gobiernos fueron constituidos para velar y ayudar al pueblo. Pero mira cómo él dice, él está actuando desde el gobierno de Dios. O sea, actuando, con el gobierno de Dios, pero desde los cielos, desde el trono de la gracia. Porque precisamente para eso son los gobiernos, para suplir y satisfacer necesidades. Pero los gobiernos de la tierra suplen y satisfacen necesidades. No, hombre, no. Los gobiernos de la tierra no suplen ni satisfacen necesidades. Si te dan algo es porque por algún otro lado te lo van a quitar. ¿Usted se cree que los estímulos que nos dieron son de gratis? No te apures, que ahorita nos va a caer el chahuiscle.
con lo de los estímulos que nos están dando. Hay una expresión mexicana que me gusta mucho. El gobierno no da paso sin guarache. Todo lo que hace el gobierno tiene una intención detrás. Solo un gobernante lleno del amor de Dios, podrá gobernar como se supone que se gobierne, satisfaciendo las necesidades de las personas que están desesperadas o desamparadas a nuestro alrededor. El gobierno de Dios, eso es lo que hace. Y el sermón del monte, haga de cuenta que de la tribuna de ese monte Él está diciendo y enseñando y diciendo: es bienaventurado y es feliz y dichoso el misericordioso, el manso. O sea, desde ese monte está gobernando, enseñando, bendiciendo, sanando, restaurando, levantando el ánimo. Porque es un gobierno santo. Ahora yo me pregunto, ¿no deberíamos nosotros como creyentes, como cristianos, actuar sobre esta necesidad en nuestra cultura y en nuestras comunidades? Antes de ir a los 3 puntos de oración, les quiero compartir una escritura bíblica. Vayan conmigo a Efesios 4, del 11 al 16. Efesios 4, del 11 al 16. Una escritura muy conocida del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, donde en esos versículos del 11 al 16 habla de los ministerios de la iglesia y la razón de ser de ellos. Y él dice: y él mismo, haciendo referencia a nuestro Dios todopoderoso, a nuestro Jesucristo maravilloso, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. En otras palabras, 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esos son los ministerios. Los apóstoles y los profetas, sobre las enseñanzas de los apóstoles y los profetas, es que la doctrina de la iglesia está fundamentada. Por lo tanto, todavía quedan 3 ministerios activos que están funcionando, que es el de evangelista, el de pastores y el de maestros. Bajo el término apóstoles y profetas existen ministerios de índole apostólica o de índole o el don de profecía para edificación de la iglesia. Pero apóstoles y profetas como oficio, ya ese ministerio caducó. Sobre esos apóstoles originales y esos profetas originales es que está fundamentada la doctrina de la iglesia. Pero sí puedo entender que hayan ministerios que tengan ministerio apostólico, gente que plantan, desarrollan iglesias, las doctrinan, las ponen a funcionar. Y el profeta es aquel que habla la palabra del Señor escrita, que la grita a los 4 vientos. Y que ese ministerio profético, que es bíblico, que está en uno de los ministerios del Espíritu Santo, es para la edificación de la iglesia. Cualquier profeta que no hable para edificar la iglesia, usted sabe que no es de Dios, porque ese ministerio existe solamente como don y es para edificar la iglesia. Le podrán inventar lo que ustedes quieran, pero eso es lo que dice la Biblia. Eso era igual a Dios. Pero sí, los evangelistas, los pastores y maestros son ministerios activos y vigentes. Pero ¿por qué yo les traigo esto? Porque ante los nuevos grupos que se siguen levantando, que hay que ministrarles, ahí entra usted. Mira lo que dice el versículo 12.
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y bajo el término la obra del ministerio, sigue hablando de cómo estos evangelistas, pastores y maestros son de bendición para la edificación del cuerpo de Cristo. Bajo ese concepto, la obra del ministerio es que esta joven madre que yo le mencioné, que plantó el ministerio de padres y madres solteras, está ministrando. No existe dentro del concepto bíblico el ministerio dirigido a padres y madres solteras. Específicamente así escrito no, pero bajo evangelistas y bajo el concepto maestro caben. Ella está haciendo el papel de evangelista, ¿cómo? Alcanzando ese tipo de grupo. Y necesitamos gente que quieran estar envueltos en la obra del ministerio, porque hay cosas en las que yo no tengo experiencia. Yo soy un pastor, posible el peor de lo que usted haya conocido, y lo mío es enseñar la Biblia, y posiblemente y de seguro hay miles de maestros mejores que yo, pero hay cosas que yo no sé hacer. Hay cosas que yo no sé hacer, pero usted sabe. Usted sabe mejor que yo cómo ayudar a un padre soltero, una madre soltera. ¿Cómo usted lo hace? Si usted lo hace, usted se está convirtiendo en un evangelista. Porque usted está llevando las buenas nuevas del evangelio a una persona y a unos grupos que lo necesitan. Hay personas con el ministerio para ayudar a los deambulantes. Hay personas que ayudan exclusivamente a los niños. Hay personas que tienen ministerio de ir a los hospitales. Hay personas que tienen ministerio de ir a ayudar a las viudas, a los huérfanos. O sea, que hay muchos grupos que necesitan evangelistas. Evangelistas que les lleven las buenas nuevas. Porque ese es el trabajo del evangelista. El trabajo del evangelista es llevar las buenas nuevas. Lo que pasa es que hoy en día lo han distorsionado también. Igual que han distorsionado el modelo de la familia diseñada por Dios, han distorsionado los ministerios. Los han distorsionado. Porque ahora el evangelista lo que hace es estar de templo en templo, de púlpito en púlpito, predicando a las mismas ovejas. Ese es el trabajo del pastor. Deja al pastor predicar y enseñarle al pueblo. Y desarrollar a otros que hagan lo mismo. Pero el trabajo del evangelista, ¿cuál es? Llevar las buenas nuevas. ¿Y cómo las lleva? Es de diferentes maneras. No solo es campaña, no. Esa mujer que plantó ese ministerio de madre soltera está haciendo labor de evangelista porque le está llevando las buenas nuevas a ese grupo marginado. Si usted está trabajando con deambulantes, usted está ejerciendo el ministerio de evangelista con los deambulantes porque le está llevando las buenas nuevas a esos deambulantes. ¿Usted se da cuenta? El director de música. Hoy en día le dicen el pastor de música. Tanto como darle el título de pastor, tengo mi reserva. Pero si funge como uno. Porque si de verdad atiende a su grupo de música en oración y en enseñanza bíblica. Espérate, voy a coger a mis músicos, a mis cantantes y los voy a llevar el sábado a que se retiren en oración y yo les voy a dar un estudio bíblico y voy a orar con ellos. Y no simplemente es tóquele y cante, sino que les voy a ministrar para que ellos estén preparados para ministrarle a la iglesia. Pues eso es una función pastoral. Usted está pastoreando a esos músicos. Usted como director de música los está pastoreando a ellos. Lo que estoy diciendo es que bajo evangelista, bajo maestro y bajo pastores, usted puede funcionar en la obra del Señor. Tal vez no con el título, pero sí con la función. Lo vuelvo a repetir.
Tal vez no con el título, pero sí con la función. Y si tú haces las cosas en función de lo que Dios te llamó a hacer, vas a ayudar la obra del Señor. Me vas a ayudar a mí como pastor. Vamos. ¿Por qué yo tengo que ministrarle a grupos de músicos si para eso puedo tener un director que les puede ministrar a ellos y me puede ayudar a mí? Y tú tienes el llamado. Si tú sabes cantar y eres bueno o buena cantando y ministrando en la música y puedes preparar a otros que hagan lo mismo que tú haces, de una manera, eso es una manera de poner en función el ministerio pastoral dentro de la música. Si estás ayudando a grupos marginados, estás ejerciendo la función de evangelista. Pero tienes en tu mente aquel de que el evangelista es el que coge una Biblia y va a un púlpito a coger el micrófono por la bolita, a dar 4 gritos. No. Si tú ministras en la radio, estás haciendo la función de evangelista, porque estás llevando las buenas nuevas de salvación a través de la radio o a través de la televisión o con grupos marginados. Eso es función de evangelista. Entonces, si vas al versículo 13, dice: a fin de que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A fin de que todos, a fin de que todos, ¿quiénes son todos? Más que los pastores, más que los apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. No, todos. Y todos tenemos que funcionar en el ministerio. Y bajo esos 5 ministerios, todos podemos funcionar, aunque no tengas un título que lo avale. Lo que te da el derecho a cargar el título, aunque un papel no lo diga, es tu acción en el ministerio. Versículo 14. Para que ya no seamos niños, porque así nos estamos comportando. No, yo no voy a hacer este ministerio en la iglesia porque yo no tengo un título. Eres un niño berrinchudo. Para que no seamos niños fluctuantes, llevados de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las altimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. ¿Y quién es la cabeza? Yo. Cristo es la cabeza. Cristo es la cabeza de este pastor. Y Cristo es la cabeza de tu ministerio, como lo estés llevando. Si la iglesia lo que necesita son ministerios. Si tú eres bueno evangelizando, hablando con la gente de casa en casa, si eres bueno simplemente hablando con los compañeros o invitándoles, si tienes esa gracia, estás haciendo la función de evangelista. ¿Qué quieres? ¿Que para tú hacerlo te demos el título? Y versículo 15. De quien todo el cuerpo, no los 5 ministerios, todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Según la actividad propia de cada miembro. Según la actividad propia. Bajo el término la actividad propia estás tú. ¿Cuál es tu actividad en la iglesia? ¿Cuál es tu ministerio? ¿En qué tú eres bueno? ¿Qué tú pudieses hacer?
Hoy estamos hablando de padres y de madres solteras que necesitan el buen consejo, que necesitan orientación, que necesitan apoyo. Pues quien haga esa función está haciendo una función ¿de qué? De evangelista. Y si no quieren verlo de esa manera, pues fácil. Míralo de esta manera, según la actividad propia de cada miembro. Yo prefiero que te digan evangelista a ese nombre tan largo. ¿Cuál es tu ministerio en la iglesia? Ah, no, yo hago el ministerio de los deambulantes, bajo el ministerio de según la actividad propia de cada miembro. Y según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Yo quise leer este pasaje bíblico porque de acuerdo a la enseñanza de hoy, que va dirigida a los padres y madres solteras, que ya eso lo explicamos, pero esta enseñanza nos está dando la luz de que hay muchos grupos que necesitan ser ministrados. La enseñanza de mañana es más dura todavía. La de mañana. De antemano se lo diga. Se lo estoy diciendo de antemano. Si no quieres escuchar palabra de Dios como Dios la tiene escrita en su palabra, pues ni me oigas mañana. Ni me oigas. Porque mañana voy a hablar de los niños especiales. Mañana yo voy a hablar de los niños especiales. Que los otros días yo dije en una enseñanza que no existen en las iglesias porque nunca los veo. Están en la sombra. Tres puntos de oración. ¿Por qué vamos a orar? 1. Vamos a orar para que Dios nos perdone. Para que Dios nos perdone por pasar por alto esas viudas y huérfanos de los días modernos. ¿Quiénes son las viudas y huérfanos de los días modernos? Los padres solteros. Los padres solteros. De hecho, no he entrado a explicar en detalle cómo más usted los puede ayudar, pero porque el tiempo no me da. Porque una manera de que ellos lleguen a la iglesia, o se mantengan yendo a la iglesia, o se interesen en ir a la iglesia, es porque las personas que tienen el llamado de apoyarlos, les cuidan el niño. Hace unos años atrás, los hermanos de mi iglesia saben quiénes son, o saben quién es. Yo tenía un padre soltero. Y cuando se trepaba en el púlpito a tocar la batería, porque tocaba batería, inmediatamente, sin pensarlo, las madres se encargaban del chamaco hasta que él bajara del púlpito. Nadie dijo nada, simplemente no se movían. Y yo no quiero pensar que lo hacían porque por ser naturalmente madre reaccionaban, no. Es porque tienen ese llamado y no se dan cuenta. Porque hay un montón de madres que naturalmente son madres y no quieren ver los chamacos ni en el templo. Ni en el templo los quieren ver. Ay, ¿por qué no se llevan a los niños para la parte de atrás? A que jueguen por allá en lo que yo me gozo el culto. Ellos que se los lleven para allá para que no me fastidien. Cuando una madre llena del amor de Dios le preocuparía
saber si el niño se está edificando y se está llenando del Señor. Es más, lo quisiera tener al lado y asegurarse de que mientras se canten, él cante. De que mientras se alabe, él alabe. Que cuando se lea la Biblia, él también la lea. Y a la hora de predicar, como no va a entender mucho por la edad, pues entonces si se lo llevan por una clase a enseñarle palabra de Dios, pues me parece. Pero hay personas que no le dan ni la oportunidad de que se quede en un devocional en la casa del Señor, acostumbrándose a ser parte de la congregación del momento. Número 2. Pídale a Dios que te dé una carga por los padres de familias solteras en tu comunidad. No simplemente vas a orar por ellos, sino que pídele a Dios que te ponga esa carga. Y cuando dice carga aquí, la idea es la pasión. No el peso molestoso, no, la pasión. Eso es lo que se refiere aquí la palabra carga. Que ponga en ti la carga, la pasión por esos padres de familias solteras en tu comunidad, si es que tienes en la comunidad. ¿Y para qué te va a poner esa pasión y esa carga? Para que puedas orar por ellos y de alguna manera ser de bendición. Mira, yo te acuerdo del chamaco hoy. Mira, hay maneras de apoyar. Y eso es trabajo de evangelista, de buenas nuevas, de llevar buenas nuevas. Y número 3. Ora. Pídele al Señor que nos permita pensar en formas creativas para servir a familias solteras en nuestra comunidad. Y lo voy a ampliar más. Vamos a pedirle a Dios que nos dé formas creativas de cómo servir no simplemente a las familias solteras, para los que tengan ese problema, sino cualquier otro grupo que no está siendo atendido en nuestras comunidades. ¿Por qué yo digo cualquier otro grupo? Porque mira, hace unos años atrás, a mi congregación llegó un joven que nosotros conocemos como jóvenes que se visten con vestimentas góticas. Todo vestido de negro, labios negros, uñas negras, pelo jaro. Y estuvo un tiempo visitando la iglesia. Realmente nunca se entregó, realmente nunca buscó de Dios como hubiésemos querido. Pero se mantuvo yendo bastante tiempo, más que los domingos, uno que otro domingo, y iba. Se sentaba atrás y escuchaba. Y la razón por la que él se mantuvo yendo bastante tiempo a la iglesia fue porque él le dijo a una persona, luego llegó a mis oídos: es la primera iglesia que yo voy donde el pastor no me vota. Porque había visitado la iglesia de la mamá, donde se congrega la mamá, y un día llegó al culto por primera vez en necesidad y le dijeron que no podía estar ahí porque su aspecto infundía miedo. Yo no tenía personas en mi iglesia expertas o con pasión para atender a las personas que tienen un comportamiento que no es común y normal dentro de la sociedad que nosotros vivimos, por usar un término. Porque no tengo personas así. Pero lo mínimo que yo puedo hacer es dejar lo que se siente escuchar la palabra de Dios. Y si personas así o parecidas o similares llegan a la casa del Señor o comienzan a llegar a la casa del Señor, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pensar y orar para que Dios nos dé formas creativas. Porque este fenómeno no existía en la iglesia, pero ahora está existiendo. Yo no tengo personas así en mi iglesia, pero si empiezan de repente a llegar, pues yo tengo que orar y pensar de qué manera creativamente yo puedo envolverlo para que escuchen el mensaje del evangelio y se arrepientan. Lo que estoy diciendo en otras palabras es que en todas las congregaciones hay diferentes grupos.
Y tenemos que asegurarnos de que todos los grupos representados en la iglesia tienen que ser cubiertos con atención y ministración de la palabra del Señor. Porque todos son almas de salvación y necesitan el evangelio. Y aunque el tema hoy era de padres y madres solteras, hay otros grupos parecidos a esos que necesitan el evangelio. Y necesitamos que usted y que yo nos activemos, porque todos somos evangelistas. Porque al grupo que atendamos, lo vamos a atender llevándole el mensaje de salvación, que eso es lo que significa evangelista, el que lleva las buenas nuevas. Vamos a darle gracias al Señor.